bueno, a nombre de la comunidad de matemáticas del CUDI me da mucho gusto poder iniciar de nuevo con esta videoconferencia en donde vamos a tener la oportunidad de volver a compartir trabajos de nuestros estudiantes y el programa tal y como está en la plataforma del CUDI, bueno, nos marca la inauguración y el inicio por parte del doctor Alfredo Santillán, quien es coordinador de aplicaciones en esta corporación universitaria y bueno, pues lo escuchamos para antes de iniciar con el programa. Nada más para comentar, a lo mejor hacemos unos pequeños ajustes porque veo que no está conectada la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y empezaba la ponente Sandra Esteban Gómez, pero lo hacemos en su momento. Bueno, buenos días a todos. Para mí es un gusto ver a tanta gente reunida y de diferentes estados de la República. Creo que se cumple con uno de los objetivos de la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet, que es CUDI, que es precisamente una de las joyas de la corona, viene siendo la videoconferencia, que permite intercambiar diferentes tipos de información de diferentes tipos de áreas de ciencia, etcétera, entre diferentes lugares que pueden ser nacionales o también pueden ser internacionales. Entonces, para mí es un gusto, un honor el dar el banderazo de salida de esta reunión, donde es, por lo que entiendo, es la segunda reunión. Las primeras me imagino que fue exitosa y esta sin duda lo será. Estoy muy agradecido con la doctora Verónica Vargas y con el doctor René Luna, pero a mí eso de los títulos nobiliarios, pues no, ¿verdad? Entonces estoy muy agradecido con Verónica y con René. Yo soy Alfredo y pues yo les deseo lo mejor y creo que lo principal es que se diviertan, ¿no? Si la vida no es divertida, no vale la pena. Entonces, la matemática tiene que ser divertida, enseñar tiene que ser divertido y da mucho gusto que vaya a haber estudiantes que muestren sus experiencias y espero que ellos también se hayan divertido. Entonces, pues ya no digo más. Repito, les deseo mucho éxito y espero que el trabajo que realizan pues se plasme en las nuevas generaciones que vienen y que cada día tengamos más matemáticos, más ingenieros, más físicos, más astrónomos simpáticos como yo, etcétera, ¿no? En toda la vida que nos espera. Entonces, pues mucho gusto y que la pasen muy bien y ya me enteraré después de las cosas que realicen. Pues gracias, Verónica. A René, saludos. Y Marta, ya le voy a poner fin a este micrófono porque si no me va a quedar bla, 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 bla. Pues éxito. Saludos y buen día. Bueno, pues a nombre del doctor René Luna García, coordinador de la comunidad de matemáticas del CUDI, entonces me voy a permitir iniciar con el programa que lo encuentran en la plataforma del CUDI. Y bueno, esta segunda reunión de matemática educativa, experiencias e investigaciones, quiero mencionar que tiene el objetivo de compartir avances o resultados de investigaciones y experiencias en matemática educativa en todos los niveles que estamos trabajando, desde el nivel básico hasta el nivel superior. La reunión pasada tuvimos la oportunidad de participar como ponentes la Universidad de Quintana Roo y la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. En esta ocasión tenemos a la Universidad Autónoma de Zacatecas, quien a través de su maestría nos van a presentar algunas ponencias los estudiantes. Y en primer lugar, bueno, está Joan Sebastián Ortiz Medina, quien nos va a platicar sobre la implementación de un laboratorio virtual en una situación de transformación de funciones para estudiantes de bachillerato. Nada más les vamos a pedir que se ajusten a los tiempos que están planeados para que la sesión no se alargue más allá de lo programado. Adelante, Eduardo.
Gracias, Vero. ¿Sí logran ver las diapositivas? Sí. ¿Sí? Bueno, empezamos con Joan Sebastián. Buenos días. Mi nombre, como ya lo mencionaron, es Joan Sebastián Ortiz. Mi trabajo es con respecto a la implementación de un laboratorio virtual en una situación de transformación de funciones para estudiantes de bachillerato. Entonces, como motivación de este estudio surgió a raíz de ciertas experiencias personales al momento de trabajar con cuestiones de graficación de funciones y un curso de modelación y tecnología en el cual llevé aquí en la maestría. Entonces, el principal motivo por el cual decidí hacerlo en esto es porque usualmente el trato que se le da al trabajar con funciones es dar una expresión algebraica, a raíz de eso empezar con una serie de valores, hacer una tabla y identificar esos pares ordenados, esos valores, y para posteriormente hacer la gráfica. Entonces, en ese sentido, este trato, imposibilita ver a grandes rasgos los comportamientos de una función, como que se le está dando particularidad a ese proceso de mecanización, y entonces a raíz de eso pues también la problemática fundamental se ha visto en torno a que a la función se ve solo como una correspondencia entre una serie de valores, entre la tabla y una expresión algebraica. Pero en ese sentido también, pues esa correspondencia entre valores no se ve como una relación entre variables que debiera ser el concepto de función, sino como identificar solo un par de valores. Y ya a raíz de eso, pues también se le está dando una prioridad a la función como un objeto matemático y no se le está dando la importancia que se debe de ver como una relación entre variables. Entonces, en ese sentido, este trato que se le ha dado a la función ha propiciado la memorización y la mecanización a tal grado de que pues, se trabaja solo sobre algoritmos, y esto puede propiciar algunos obstáculos o algunos errores, como lo menciona Escobedo y Montiel en el 2007. Y además, el que no se vea como una relación entre variables lo reporta también Castro, Trujillo y Guerrero en el 2007, que este es un constante problema de entendimiento en el concepto de función. Pasando a la diapositiva número 4, tenemos que pues, se han identificado 3 usos de las gráficas en algunas investigaciones que se han hecho en torno a la matemática educativa. Uno de ellos es precisamente el que se encuentra formando parte del discurso de la matemática escolar, que es localizar parejas de puntos ordenados a partir de una relación algebraica. Y como podemos ver a la derecha, pues ahí se encuentra una imagen donde se ve, se hace una correspondencia entre valores, donde se le asigna un valor a la variable x, y posteriormente al sustituir con la expresión algebraica se encuentra el valor de y se procede a ubicar esos puntos y a tratar de identificar la gráfica. Entonces, otro uso de las gráficas que se ha encontrado es a la graficación por operaciones gráficas, como es el caso de la tesis de Rosado 2004, donde a una función cuadrática, digamos, se le pide que se le sume o una regla, pero con puras operaciones gráficas para ver qué es lo que está pasando sin involucrar procesos algorítmicos o algebraicos, o igual a una parábola, pues sumarle otra parábola y cuál sería el resultado. Entonces, en el sentido para que ellos relacionen un poco más la gráfica y los comportamientos y lo que está sucediendo, para que no se restrinjan solo a la expresión algebraica. Y el tercer uso es la graficación por medio de la simulación de un fenómeno físico empleando tecnología, y este en particular es el aspecto en el cual estamos centrando la investigación. Bueno, el tercer uso, entonces, para profundizar un poco, se refiere a que la graficación se ve por medio de una simulación de un fenómeno físico virtual, pero en ese sentido, pues hay ciertas ventajas. Una de ellas puede ser que ya no se va a restringir solo el uso de las variables, pero como correspondencia. Entonces ahí en ese sentido se va a trabajar un fenómeno. Bueno, empezaríamos con la modelación de un fenómeno físico virtual,
una descripción verbal en donde el alumno pues no solo va a transitar con la tabla de valores, sino va a hacer un análisis de los comportamientos gráficos y una relación tanto con la fórmula, los comportamientos gráficos y la tabla de valores, para que no se restringe solo a esa correspondencia que consiste en ubicar una serie de puntos o pares ordenados. Pero a raíz de este trato surgen dos inquietudes. Una es identificar o responder cuál es el uso de la gráfica en fenómenos físicos manipulables, y otra es responder cuál es el papel que juega un escenario de laboratorio virtual en los usos de gráfica y el aprendizaje de la transformación de funciones. Entonces, como pregunta de investigación, estamos formulando cómo el uso de la gráfica en un laboratorio virtual norma el aprendizaje del concepto de función en estudiantes de bachillerato. Antes de pasar a otra cosa, estamos optando por una situación de transformación de funciones, dado que hay investigaciones que reportan que las transformaciones, a raíz de la evolución del concepto de función, pudiéramos decir que el que mayor relevancia hasta la fecha tiene es en una situación de transformación de funciones, porque les hace relacionar conocimientos y les hace de ahí desprenderse de otros nuevos también. Como marco teórico estamos optando como la socioepistemología, ya que reconoce que el uso de la gráfica norma cierta construcción del conocimiento matemático, es decir, las gráficas nos ayudan para que el alumno adquiera un cierto conocimiento matemático, y estamos basándonos también en la postura del comportamiento tendencial de las funciones, dado que si nos interesa ver cómo el estudiante transita con la gráfica, cómo se relaciona con la gráfica o qué usos le da la gráfica, pues es pertinente ver los patrones de comportamiento tendencial de las funciones, como lo menciona Cordero en el 98. Entonces, a raíz de eso, pues se supone que la situación va a estar diseñada de tal manera que se vea ese comportamiento tendencial de las funciones, es decir, se va a tratar de identificar ciertos significados y sistemas simbólicos que ahí entraría la situación de transformación de funciones. Luego ciertos procedimientos en el sentido de que pues los estudiantes, al variar a los parámetros o los coeficientes, ellos van a tratar de aportar cosas para identificar los comportamientos de las gráficas. Como tercer paso serían los procesos y objetos, que va a consistir en analizar las formas de la gráfica, y finalmente los argumentos que ellos den, si después transitaron por esta serie de pasos, pues llegarían a una situación de comportamiento tendencial de funciones. El por qué hacer un laboratorio virtual es porque el laboratorio virtual nos da la posibilidad de adaptarse a un estilo de aprendizaje propio de cada estudiante. En ese sentido, pues la tecnología pues favorece mucho a que él tenga una amplia gama para que los estudiantes trabajen en posgrados o en investigaciones, y aparte pues también al igual que los laboratorios tradicionales, pues proporciona ciertas ventajas para enriquecer las clases. O sea, lo podemos ver como una herramienta que va a favorecer la clase, para complementar la clase en ese sentido. Y una ventaja pues sería, a diferencia de los laboratorios tradicionales, que pues no necesitamos tener un espacio adecuado para implementar el laboratorio o contar con equipo costoso, sino que simplemente al tener una computadora se puede pasar el programa y el alumno cómodamente puede trabajar en el aula o incluso posteriormente en sus casas, en los espacios que consideren pertinentes. Entonces, en ese sentido, pues para favorecer las tareas que se plantean. Sí, ¿alguna pregunta al respecto? Universidad Autónoma de Zacatecas puede dejar de presentar. Estamos viendo la presentación anterior. Okay. Necesitan dejar de presentar para poder ver la imagen de la Universidad Autónoma de Quintana Roo, para que Verónica pueda dar paso al siguiente participante. Ok, perfecto. Listo. ¿Listo? Les comentaba que la idea sería dejar todas las preguntas para al final, de tal manera que demos cabida a todos los ponentes en este espacio, y ya que una vez que terminen todos, entonces con gusto abrimos para que cualquier duda que surja pueda ser planteada e iniciemos una discusión. En ese sentido, estábamos esperando la participación de
Jaime Ramos Gaitán, quien nos iba a presentar. ¿Sí, Universidad de Zacatecas? Sí, estamos escuchando. Entonces damos la palabra a Jaime Ramos Gaitán. Bueno, antes que nada, buenos días. La ponencia, bueno, el avance que vamos a presentar se titula Desarrollo del pensamiento, lenguaje variacional de bachillerato, escenario de la voz. El micrófono está abierto. Sí, si podrían silenciar sus micrófonos, por favor. Ok, entonces la exposición se del pensamiento y lenguaje variacional en estudiantes de bachillerato mediante un escenario de laboratorio empleando la modelación graficación. En la diapositiva 2 presento algunas partes de la motivación y del estado del arte en cuanto al abordaje de esta temática. Como experiencia personal, al ser profesor del nivel medio superior, me ha tocado impartir el curso de cálculo diferencial, el cual de alguna manera no es fácil para el estudiante asimilar, porque son tópicos de alguna manera que rompen con lo que venía aprendiendo los primeros semestres. Entonces, ahí he detectado algunas problemáticas en cuanto a la derivada, concretamente. Al escuchar la palabra, inclusive el estudiante, pues la considera simple y sencillamente como una operación que tiene que aplicar. En el mejor de los casos la logra interpretar como la pendiente de la derivada tangente, pero por lo general se queda en la parte más operativa y inclusive no logra identificar cuándo tiene que derivar o si es necesario el que representa. Entonces, esta es una de las cuestiones que a mí me ha motivado más o menos a entrarme un poquito en el estudio de este tema y considerar nuevas formas de su enseñanza. En cuanto a los libros de texto, en la preparatoria, la universidad, no se lleva uno como base. Prácticamente lo que se toman algunos textos referentes al cálculo o antologías que también son elaboradas en la universidad para impartir el curso. Pero por lo general los libros de cálculo de alguna manera tienen cierta estructura que no permite tener otro tipo de acercamientos al concepto de derivada. Puede ser si consultamos algunos de los más comunes, el Larson, el Leithold o el Granville, de alguna manera siguen cierta secuencia en cuanto a la presentación del tópico de derivada. Comienzan con funciones, pasan posteriormente a lo que viene siendo los límites, la consideración del límite para poder definir la derivada, y ya en el tema de la derivada concretamente, pues inician con lo que viene siendo la razón de cambio, el cálculo de derivadas mediante la regla de los 4 pasos, eventualmente pasan a lo que son las reglas de derivación ya como fórmulas, y la interpretación de la derivada geométricamente pues puede estar intermedia en algunas de ellas, y finalizan con derivadas sucesivas y aplicaciones, que por lo general las aplicaciones se quedan en enfoques geométricos o problemas no muy cercanos a la realidad del estudiante. Entonces, en cuanto a la interpretación geométrica, también Dolores reporta que la presentan por lo general después de la definición de la derivada, pero en términos de límites. De la literatura, en Artic 95, sobre el estudio de los principios del cálculo, ella reporta que la enseñanza del cálculo prácticamente se reduce a cuestiones más algorítmicas y algebraicas, reforzando esto a lo que reportan Cartoral y Farfán en su artículo sobre el pensamiento y lenguaje variacional. Manejan que los argumentos visuales y los enfoques numéricos por lo general se dejan de lado y solo se atiende la parte analítica y los procesos algorítmicos. Pues de alguna manera, ese tipo de formas de trabajo se repercute en la del estudiante del concepto de derivada. El problema que hemos detectado, entre muchas otras fuentes que hemos consultado y artículos, en el caso de la derivada existe una ausencia de significados por parte del estudiante, quien la considera solo como una operación algorítmica que hay que realizar sobre las funciones. Por lo tanto, es necesario establecer marcos de referencia que permitan la resignificación de este concepto. Por otra parte, también de lo reportado por Cantoral y sus estudios, comenta que existe una ausencia de ideas variacionales en la enseñanza de nivel medio superior. Las ideas variacionales van muy ligadas a lo que viene siendo la enseñanza de la derivada, precisamente, que lo voy a mencionar un poquito más adelante. En la diapositiva número 4, abordando de la 4 en adelante, viene siendo la propuesta de trabajo, prácticamente. Lo que nosotros pretendemos es incorporar algunos elementos para el estudio de la derivada a partir de la línea del pensamiento y lenguaje variacional. Entonces, el primero de los elementos que incorporamos es la graficación, pero la graficación no vista solo como la representación de una función,
este caso es la forma tradicional en que se le considera incluso en los textos. De los estudios, que algunos estudios lo reportan como que la gráfica puede generar argumentos. La gráfica es argumentativa. En el caso de Campos, en el estudio de las transformaciones cuadráticas, prácticamente la conclusión de las conclusiones en su trabajo es que consideran a la gráfica como una práctica o uso que de alguna manera le permite al estudiante generar argumentos. En Rosado, 2004, también tenemos otros aportes en cuanto a esta postura, considerando que las gráficas son argumentaciones que permiten construir significados más allá de la simple representación. Y en Briceño, 2013, también se reporta que a la gráfica se le puede construir como un instrumento de argumentación en situaciones de modelación y graficación de movimiento. ¿Qué tipo de argumentos pueden generar? Pues argumentos de tendencia, argumentos de comportamiento, o sea, no ver nada más como la imagen de una función a la gráfica. Ese es uno de los elementos que pretendemos incorporar en cuanto al abordaje de la derivada. En cuanto a otro elemento que se incorporaría sería la modelación. Considerada esta, no nuevamente como tradicionalmente se le ve en algunos textos, en el discurso matemático escolar inclusive, como la simple fórmula que representa o que modela el problema o que me sirve para predecir, pero nada más con la formulita, digamos. No es nuestro objetivo. El objetivo es considerar la modelación como una construcción teórica, así como lo reporta Cordero y Suárez, 2010, en la que el individuo puede realizar tareas matemáticas y poner en juego sus conocimientos. Al igual que, como lo reporta Da Silva y Barbosa, también puede ser considerada la modelación como un entorno de aprendizaje en el que los estudiantes están invitados a informarse, a investigar en situaciones que surgen en otros ámbitos de la realidad. Por lo tanto, la modelación puede contribuir al desarrollo de las capacidades de los estudiantes, esto de acuerdo al estudio de Barbosa 2004. Conjuntando el primer elemento, la graficación y la modelación, de alguna manera, una diapositiva que falta por ahí, bueno, un efecto, nada más sería que la modelación-graficación, el binomio modelación-graficación, prácticamente vendría a reforzar la incorporación de estos dos elementos en nuestro tratamiento o nuestra propuesta, considerando a la modelación-graficación como un eje para el diseño de situaciones de modelación, en donde la gráfica es concebida como una herramienta que nos va a permitir desarrollar precisamente esa modelación que pretendemos. En la diapositiva número 6, el tercer elemento que pretendemos incorporar, ya un poco más nuevo, sería la parte tecnológica. Considerando la incorporación de la tecnología simplemente como un medio para que el estudiante de alguna manera pueda visualizar o facilitar los cálculos, no es nuestro objetivo el centrarnos en la tecnología tampoco, es nada más un medio. Entre los estudios que de alguna manera han utilizado tecnología, puede ser software, calculadoras, sensores, etcétera. La visualización, por ejemplo, Villochoa y Ruiz 2010, la visualización de la noción de variación se puede acceder a ella mediante relaciones matemáticas no exploradas de la manera tradicional, de lápiz y papel, digamos. De alguna manera la tecnología aquí lo que nos va a permitir es agilizar esta forma de trabajo. Si son cuestiones repetitivas, que lo haga de manera más fluida el alumno. Si son cuestiones numéricas, que se hagan los cálculos también, que no se pierda tiempo en eso y de alguna manera nos centremos más en las justificaciones que da el estudiante, en las conjeturas que realice y entre otros tipos de cosas que serían más importantes que el simple y excesivamente operativo. Basurto, en cuanto a este aspecto, considera que las herramientas tecnológicas pueden potenciar la comprensión. Ellos se enfocan precisamente al estudio de las literales, incógnitas variables, números generales o parámetros. Utilizan en ese caso la tecnología TI. Finalmente, Briceño, entre sus conclusiones, argumenta que el uso de la gráfica y la tecnología con el uso de la gráfica y la tecnología, se pueden generar explicaciones, justificaciones y estrategias, considerando nuevamente a la primera simplemente como una argumentación, no como la representación. En la diapositiva 7, el cuarto elemento que incorporaríamos en la propuesta prácticamente sería la línea sobre la que vamos a estar trabajando, es el pensamiento y lenguaje variacional. La derivada prácticamente viene siendo, entre sus interpretaciones, considerada como un cambio, pero un cambio que tiene ciertas peculiaridades. La derivada, de acuerdo con Dolores, es un concepto matemático creado para cuantificar ese cambio. Prácticamente no la vemos como
no verla de una manera algorítmica. Y el estudio de ese cambio prácticamente se surge precisamente por la necesidad de predecir, que es una de las prácticas ya incluso establecidas en la socioepistemología. Mediante las ideas de variación, de acuerdo con Dolores, se puede acceder a este concepto de una manera dinámica. Cabe resaltar aquí que ya hay varios trabajos y varios estudios que se enfocan a trabajar la derivada desde este enfoque. Poco a poco se ha ido introduciendo, más sin embargo, como mencionaba, en los libros de texto que se utilizan como base en el bachillerato, no se toman estas ideas como la base para acceder a este concepto. Entonces, la línea de análisis de la variación, estoy de acuerdo con Caballero y Cantoral 2013. Concreta, ya reunidos los 4 elementos que había mencionado, pues es establecer un acercamiento a la noción de derivada mediante esta línea del pensamiento y lenguaje variacional, diseñando e implementando una situación específica referente a un fenómeno físico, apoyándonos con el uso de la gráfica y la modelación con tecnología. Entonces, lo que nosotros de alguna manera pretendemos es que el alumno, más allá de la reproducción cotidiana que tiene del curso de derivadas, digamos, lo experimente, lo viva, de alguna manera construya esa parte de conocimientos que están ausentes. En la diapositiva 9 presento lo correspondiente a la solicitud. La pregunta de investigación que formulamos es: ¿qué significados variacionales se obtienen sobre la derivada cuando se integra el binomio modelación-gresión en escenario de laboratorio de modelación experimental con el uso de tecnología? El objetivo general es desarrollar el pensamiento y lenguaje variacional en torno a la derivada en estudiantes de bachillerato en plan de binomio. Entre los objetivos particulares, establecer precisamente un acercamiento a la noción de derivada mediante esta línea de investigación. Perdón que me interrumpa, una disculpa, pero la persona que está firmada como ITSOEH está abriendo y cerrando micrófonos. Por respeto a los conferencistas y a los participantes, nosotros no muteamos. Si ustedes no nos apoyan respetando los micrófonos, tendríamos que bloquearlos todos automáticamente y quitarles las autorizaciones para que puedan participar. Por favor, la persona que está firmada como ITSOEH, ¿pudiera dejarnos? Gracias, voy a volver a cerrar micrófonos. No nos queremos ver en la necesidad de mutear a todos y bloquearles y quitarles las autorizaciones para que ustedes tengan la libertad de abrir y de cerrar micrófonos. Pero si no respetan el foro, lo tendríamos que hacer. Gracias. Carlos Villanueva, voy a mutear tu micrófono. Ok, finalizaría con los objetivos particulares, que sería establecer un acercamiento a la noción de derivada mediante la línea de investigación del pensamiento y lenguaje variacional y el diseño de actividades experimentales de laboratorio de modelación. En la diapositiva 10 solo les muestro algunas de las referencias, pues quieren consultarlas, y sería todo de mi parte. Vero, ¿quién seguiría en el rol de exposiciones? Estaba programado. ¿Sí está? ¿Quién? Edith González Tiscareño. Sí está. Ok, la voy a poner su presentación. Ah, perfecto. Ok, le damos la palabra a Edith González Tiscareño. Buen día, mi nombre es Edith González Tiscareño. Les voy a presentar mis avances de tesis. Tiene por nombre Recorrido de Estudio e Investigación, una propuesta para la enseñanza y aprendizaje de los problemas de optimización en cálculo diferencial. Mi motivación para realizar esta investigación es que tanto en mi experiencia como alumna y luego como profesora de matemáticas, es que detecté que para los alumnos es difícil identificar, aplicar e interpretar un concepto matemático dentro de cálculo cuando se les presenta algún problema de optimización.
ellos tienen dificultad para construir e interpretar modelos matemáticos en este ámbito. Por otra parte, pues la aplicación de los conceptos de cálculo diferencial forman parte del currículo en la mayoría de las carreras a nivel superior, y la asignatura de cálculo diferencial en bachillerato tiene como una finalidad la resolución de problemas de optimización. Bueno, les voy a presentar algunas investigaciones que muestran cuál es la problemática de esta situación. Por una parte, pues la enseñanza de las matemáticas, que se da de una manera prescriptiva, rutinaria, ajena al entorno del estudiante, ha conducido a interpretaciones falsas alrededor de algunos conceptos matemáticos. Contreras y Balcázar resaltan algunos en máximos y mínimos. Moreno y Cuevas mencionan que pues cuando tenemos un proceso de instrucción en donde estamos entrenando a los alumnos para que lleven para que desarrollen sus habilidades como procesos algorítmicos, pues también lleva interpretaciones erróneas de conceptos importantes dentro de la matemática. Con respecto a la optimización, pues en situaciones cotidianas, menciona Malaspina que pues nos enfrentamos a problemas de optimización y no necesariamente encontramos la solución óptima o no usamos tampoco matemáticas formales para su resolución. Contreras y Balcázar en 2010 mencionan que pues con respecto a la optimización no se ha considerado un estudio riguroso en su enseñanza y en su aprendizaje. Revisando un poco el plan de estudios, los problemas de optimización en cálculo diferencial se abordan en el último bloque, que es el número 4, llamado Calculas e interpretas máximos y mínimos aplicados a problemas de optimización. En el plan de estudios se menciona que la enseñanza en cálculo diferencial actualmente es caracterizada por ser abstracta, que el contexto en el que se está desarrollando el estudiante no influye en la resolución de estos problemas. Es por ello que me planteo como objetivo desarrollar e implementar un recorrido de estudio e investigación con problemas de optimización mediante la modelización en el último bloque de cálculo diferencial, que es donde se abordan los problemas de optimización. Y pues con ello dar un enfoque didáctico en el que el alumno vaya a construir sus propios conceptos a partir de una resolución y una interpretación de problemas en los que él se involucre. Los recorridos de estudio e investigación se enmarcan dentro de la teoría antropológica de lo didáctico. Como pregunta de investigación, me planteo de qué manera se puede introducir la modelización en problemas de optimización en cálculo diferencial en bachillerato. Como hipótesis, es que si la enseñanza de la optimización se aborda mediante el recorrido de estudio e investigación, el alumno va a ser capaz de construir su propio conocimiento. Entonces, bueno, como les mencionaba, los recorridos de estudio e investigación están dentro de la teoría antropológica de lo didáctico. Por ello les voy a mencionar algunos aspectos importantes de ella. La TAD sitúa la actividad matemática y, por consecuencia, la actividad del estudio en matemáticas como actividades humanas y de instituciones sociales. Entonces, la TAD plantea que toda actividad humana puede describirse en términos de praxeologías. Las praxeologías, bueno, tienen dos niveles, que es el nivel del praxis, que es el saber hacer, el nivel del logos, que es el saber en sí mismo. Entonces, toda actividad matemática, desde la TAD, va a ser posible describirla en términos de praxeologías. En cuanto a los procesos de modelización, desde la TAD son procesos de reconstrucción y articulación de praxeologías de complejidad creciente.
deben partir del cuestionamiento de las razones de ser de las organizaciones matemáticas que se desean construir y articular. Esto con el objetivo de dar respuesta a ciertas cuestiones problemáticas con sentido que se han planteado en cierto ámbito tanto de la misma realidad matemática como de situaciones extramatemáticas. Surge una pregunta dentro de la teoría acerca de qué tipo de dispositivos didácticos posibilitarían una integración global de la modelización en los sistemas de enseñanza, y como respuesta surgen los recorridos de estudio e investigación, esto como organizaciones didácticas en las que se apuesta por introducir una nueva epistemología en la cual se busca reemplazar el paradigma escolar de inventariar los saberes por un paradigma de cuestionar. Entonces, los recorridos de estudio e investigación son dispositivos didácticos, consisten en la construcción de modelos matemáticos tomando en cuenta las hipótesis formuladas y permiten elaborar elementos de respuesta a una cuestión generatriz y a sus derivadas cuestiones. El punto de partida, entonces, en un recorrido de estudio e investigación debe ser una cuestión generatriz del proceso de estudio. Para poder diseñar un recorrido de estudio e investigación, debe haber de fondo un modelo epistemológico de referencia. Menciona Gascón que en la formulación de cualquier problema didáctico, el didacta utiliza un modelo epistemológico del ámbito matemático que está poniendo en juego. Entonces, desde la teoría antropológica de lo didáctico, se subraya la necesidad de tener explícito dicho modelo epistemológico de referencia y utilizarlo como referencia para analizar los hechos didáctico-matemáticos. Entonces, con base en un modelo epistemológico de referencia, el didacta puede, ya sea construir o deconstruir, las praxeologías cuya difusión pretenda analizar. Entonces, partiremos de un modelo epistemológico de referencia para diseñar nuestro recorrido de estudio e investigación. Hasta el momento es lo que he avanzado. Entonces, con base en el modelo epistemológico de referencia que se elija, se hará un diseño de un recorrido de estudio e investigación. Se procederá a la implementación en alumnos de bachillerato que hayan cursado o estén cursando cálculo diferencial, y por consiguiente se hará una evaluación del recorrido de estudio e investigación para su posterior modificación o que quede así como propuesta para la enseñanza de la optimización en cálculo diferencial. Entonces, estas son algunas de mis referencias y por mi parte es todo. La doctora Verónica se ha salido de la videoconferencia. Por favor, les pido continuar con el siguiente conferencista. Ya quedamos, es un pacto entre... Marta, ¿quién sería el participante, el siguiente conferencista? Marco Aurelio Torres nos está acompañando. ¿Qué les pregunto? No, Marta, Marcos nos avisó en la mañana, tuvo un problema, y no va a poder acompañarnos. Ismael Hurtado Pereira. Sí, él está acá. Pongo su presentación. ¿Pudiéramos continuar con la presentación, la noción de conservación del área para
resignificar la integral definida en la educación básica en México, un análisis bibliográfico con Ismael Hurtado Pereira. Muy bien, voy a poner su diapositiva. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, días aún. Bueno, mi nombre es Ismael Hurtado y voy a platicarles un poco sobre el trabajo que estamos desarrollando, denominado la noción de conservación del área en la resignificación de la integral definida, un análisis bibliográfico. Pasamos a la siguiente diapositiva, diapositiva número 2. Bueno, platicándoles un poco sobre la motivación de este trabajo. Bueno, hay tres razones que me han llevado al desarrollo de este trabajo. Una primera tiene que ver, bueno, la idea central surge de un seminario de socioepistemología y del estudio del trabajo de tesis de la doctora Cabañas Sánchez de 2011, donde pues ella presenta una resignificación de la integral definida, vista como área bajo la curva, desde una perspectiva que bueno, articula usos, contextos y procedimientos del área con la conservación de regiones planas. Y bueno, ahorita vamos a hablar un poco más sobre este trabajo. Bueno, ya posterior al seminario, pues resultó como un poco resultó interesante abordar el problema que se plantea aquí de la resignificación de la integral definida a través de la idea esta de la conservación del área. Y bueno, posteriormente se pasó a hacer un estudio en la literatura con el fin de ver qué problemáticas se podía encontrar. Y bueno, pues se encontró también pues algunas dificultades que están asociadas a la integral definida en cuestión de enseñanza y aprendizaje, cuando esta está ligada a contextos de área, que es generalmente como se plantea en el currículo aquí en México. Es importante también aquí señalar que bueno, es un concepto, la integral definida, que se aborda regularmente en el último año del bachillerato o el primero en las universidades. Y bueno, pues es fundamental dentro del estudio de los principios del análisis matemático por la gran conexión que tiene con actividades como el cálculo de áreas, volumen, centros de masa, flujo, además de que bueno, es utilizada en aplicaciones en otras áreas del conocimiento. Y bueno, dado también de que el enfoque clásico se puede identificar, plantea la enseñanza del cálculo integral a través de antiderivadas para lo que es el cálculo de áreas. Está centrado generalmente en cálculos algorítmicos y bueno, con esto se ha identificado que raramente los estudiantes adquieren una comprensión respecto del concepto de integral. Y bueno, dada esta relación también que hay entre la integral definida y el área, bueno, pues sabemos también que el área es como un elemento importante y que se aborda desde el nivel primaria. Empiezan los estudiantes a acercarse a este concepto y bueno, es estudiado a través de la primaria, de la secundaria, del bachillerato. Y bueno, posteriormente, pues ya en el bachillerato, pues se encuentra una relación directa con el concepto de integral definida. Les mencionaba ahorita en cuanto a alguna problemática que se ha podido identificar en torno al estudio de la integral definida, pues se han encontrado problemas en cuanto a la comprensión de la integración, cuando esta es vista como el límite de una suma. Hay algunos problemas también que se han identificado para encontrar el área cuando ésta cruza el eje, es decir, cuando el f de x es menor que 0. Y bueno, esto generalmente se concluye que tiene que ver con una falta de abstracción en cuanto al concepto que se tiene de integral ligado al área como contexto.
Se ha encontrado también que gran parte de los estudiantes no parecen ser capaces de explicar la definición de integral definida y tampoco de aplicarla. Se hizo mención ya sobre los trabajos, sobre el trabajo algorítmico, ¿sí? Aprendizaje memorístico, manipulación de reglas, que muchas de las veces no tienen un significado para los estudiantes, solamente las utilizan, pero muchas de las veces no saben por qué hacen esto. También se ha identificado algunas problemáticas que tienen que ver incluso con el funcionamiento del sistema de enseñanza y bueno, también se ha encontrado tanto los profesores como los estudiantes, muchas de las veces aprendemos a decir que la integral de una función es igual al f de b menos el f de a, que tiene que ver con el teorema fundamental del cálculo, y sabemos que calcula el área bajo la curva, pero no sabemos explicar por qué pasa esto. Pasando a la siguiente diapositiva, hablando un poco sobre el trabajo que desarrolló la doctora Cabañas Sánchez en el 2011, denominado el papel de la noción de conservación del área en la significación de la integral definida, un estudio socioepistemológico. Bueno, aquí lo que ella hace pues es analizar desde las prácticas del aula una resignificación de la integral definida, que es vista como el área bajo la curva, desde una perspectiva que articula usos, contextos y procedimientos del área con la conservación del área en regiones planas. Luego se estudió el papel de la conservación del área en el contexto de los polígonos convexos y no convexos, así como en regiones limitadas por la gráfica de una función polinómica continua y positiva en un intervalo cerrado y bueno, diferenciable en el abierto. La conservación del área permitió, bueno, conservar el área en cuanto a las regiones planas, le permitió que la mayoría de los argumentos de los estudiantes se centraran precisamente en esos usos, contextos y procedimientos en que se presenta el concepto de área, permitiéndole resignificar a la integral definida. Esta es una razón del por qué articular la noción de conservación de área con la integral definida. Pasamos a la siguiente diapositiva y bueno, aparece por ahí el esquema general que ella utiliza para resignificar a la integral definida. Va de las transformaciones geométricas a las transformaciones analíticas. Aparecen por ahí los usos que se le dan al área, no solo en los estudiantes, sino en general. Pues el área se usa para medir, para comparar, se usa para conservar, para representar regiones de áreas. Los contextos, bueno, es también muchos los contextos en los que se presenta, pero bueno, en el trabajo que ella desarrolla se centra en el contexto de los polígonos convexos y no convexos. Y bueno, para lograr estas transformaciones se hizo uso de composición, de descomponer figuras, se hace uso de asimetrías en el plano que tienen que ver con la reflexión, traslación, rotación. Están basadas también en axiomas, teoremas, fórmulas, matemáticas de manera general y bueno, otros conceptos. Y bueno, del mismo modo se plantean los usos, los contextos y los procedimientos en que se plantean las transformaciones analíticas. Por ahí vemos un ejemplo en el gráfico que está a un lado. Viene un ejemplo de una transformación geométrica. Esta, bueno, está dentro de las transformaciones geométricas y bueno, esta está basada en un giro, que es otro de los procedimientos que permiten realizar este tipo de transformaciones. Se está hablando dentro de un contexto de un polígono y bueno, aparece abajo también un ejemplo de una transformación analítica. Esta está basada en un cambio de variable, para integrales.
Y bueno, tanto en las transformaciones analíticas como en las geométricas, bueno, aquí la condición es que a través de estas transformaciones el área se conserve. Y bueno, es aquí como pasamos a la siguiente diapositiva, a número 6. Derivado de este acercamiento que se ha tenido en cuanto a la problemática y también al estudio que hace Cabañas en cuanto a la resignificación de la integral definida, pues resulta interesante también tratar de ver un acercamiento en las investigaciones que está pasando sobre la cuestión esta del área, un estudio del área y bueno, en particular con la conservación del área. Y bueno, por ahí comienzo diciendo que vamos a entender la conservación del área. Se va a entender como toda transformación que deja sin cambios la medida del área de una región limitada y se va a derivar de transformaciones sobre objetos geométricos o analíticos mediante distintos procedimientos o métodos. Ahí haciendo un poco hincapié, pues cuando la integral va a ser introducida a su estudio ya dentro del bachillerato, pues en el estudiante aparecen siempre muchas ideas o muchos significados ya de la integral, que muchos tienen que ver con las mismas, con las ideas que es el propio profesor quienes las ponemos en el estudiante. Entonces, un elemento muy importante que norma dentro del trabajo que se desarrolla en el aula, pues es el libro de texto. Entonces, bueno, en ese sentido, pues el libro de texto es un pilar básico que sustenta la acción docente y que tiene una fuerte influencia en el aula, tanto para los profesores como para los estudiantes. Luego, entonces, es importante que se identifiquen tareas relacionadas con el cálculo de áreas que nos permitan a los estudiantes o a los profesores movilizar en los estudiantes prácticas como la conservación, que son previas al estudio de la integral. Entonces, bueno, pues en ese sentido se sugiere también que previo a la introducción del estudio de la integral definida, pues se haga un estudio sobre la noción de área a través de actividades que viven en los estudiantes, ya sea dentro o fuera del aula, y que, bueno, incluyen actividades como medir, comparar o la conservación. Pasando a la diapositiva número 7, les mencionaba que, bueno, derivado del acercamiento a la problemática y del resultado que nos ofrece Cabañas en su estudio de doctorado, pues resulta interesante también tener un acercamiento en cuanto al estudio del área para ver qué es lo que se ha hecho en particular con la conservación. Y bueno, algunos trabajos que se han revisado, pues encontramos que algunos contextos en los que se ha analizado, a través de los que se ha analizado este concepto, pues hemos encontrado argumentaciones en cuanto a situaciones de aula, asociadas a transformaciones geométricas y analíticas en contextos geométricos como por ejemplo polígonos convexos, triángulos, representaciones gráficas y analíticas, transformaciones de gráficas de funciones, con la condición de conservar el área bajo la curva. Otro tipo de contextos en los que se ha analizado pues es interpretar gráficamente resultados de integrales, además de que también se ha tenido un acercamiento al estudio del área y en particular de la conservación a través de entornos computacionales. En estos documentos hemos identificado algunas actividades que nos llevan a la idea de conservar el área, que tiene que ver con recomponer figuras, trasladar, recortar, reacomodar, repartir, medir, cuantificar y bueno, reproducir áreas geométricamente. Pasamos a la diapositiva número 8 y bueno, se ha identificado que los estudiantes tienen un acercamiento a estas nociones como la conservación. Por ejemplo, cuando ellos se hacen una referencia
o tienen acercamientos en actividades que tienen que ver con el paralelismo y a los elementos de la fórmula del área de triángulos, o bien a través de los entornos computacionales simular movimientos sobre figuras. Esto ha permitido percibir la idea de concentración. La idea de comparar el área pues tiene que ver o ha sido percibida cuando ellos realizan una relación entre el área de polígonos. En un caso particular que se analizó, bueno, es a través de triángulos. En particular cuando se habla de triángulos entre líneas que son paralelas y bueno, se ha tenido el acercamiento a la medida del área cuando ellos gestionan el uso de la fórmula para calcular el área de estos triángulos. Pasamos a la siguiente diapositiva y bueno, algunas reflexiones que hemos trabajado a partir de estos acercamientos que hemos tenido en estos elementos. Pues bueno, encontramos que el profesor, como ya les mencionaba, la misma escuela, el currículo, los libros de texto, incluso el propio entorno cultural de cada estudiante, pues han contribuido para que estos elementos que les permiten dar un significado a la integral, pues aparezcan en ellos. Un elemento que es fundamental y que guía las prácticas escolares pues son los libros de texto, y bueno, derivado ya de estos acercamientos que hemos tenido, pues hay un reconocimiento en cuanto a ciertas dificultades respecto a la interpretación de la integral y bueno, al hecho de que si no está asociada al cálculo de área bajo la curva o asociada al contexto de área, pues hay dificultades en los estudiantes para su interpretación. Entonces esto nos lleva a cuestionarnos cuáles son esos usos, contextos y procedimientos que se le están dando al área dentro de los libros de texto, de matemáticas y de geometría en el nivel de primaria, secundaria y bueno, bachillerato previo al estudio formal de la integral definida. Entonces, bueno, pues en ese sentido nosotros tenemos el interés de revisar los programas de estudio, los libros de matemáticas que se están utilizando en los niveles previos al estudio de la integral definida, con la intención de encontrar un desarrollo de la noción de conservación de área que bueno, pudiera ayudarnos a dar un significado diferente al que estamos acostumbrados a utilizar en el bachillerato. Derivado de estos objetivos, pues pretendemos identificar cómo es que se está desarrollando esta noción de conservación de área en los libros, qué tipo de actividades se están planteando dentro de los libros, qué transformaciones se asocian a este tipo de cálculos que están relacionados con el área. Pasando a la siguiente diapositiva, bueno, el fundamento teórico que vamos a darle a nuestro estudio, pues está basado en la socioepistemología, ya que atiende el problema que plantea la construcción social del conocimiento y su difusión institucional. Y bueno, dentro del trabajo de la autora Cabañas, bueno, pues la resignificación de la integral definida se abordó a partir de contextos de una situación de aprendizaje que fueron analizados desde esta perspectiva. Se analizó de manera sistémica, que fue el centro de su investigación, y bueno, permitió explicar sobre la construcción social del conocimiento, centrándose en el desarrollo de usos que emergen de una práctica social, en este caso la conservación del área sobre regiones planas. Entonces lo que se hizo ahí de manera general pues fue desarrollar una epistemología de prácticas para la resignificación de la integral definida a partir de prácticas sociales, en este caso la conservación del área. Pasando a la siguiente diapositiva, les mencionaba, bueno, pues se pretende un análisis de libros de estudio
Y bueno, a través de esta metodología que nosotros queremos desarrollar, pues pretendemos dar explicaciones sobre los usos, contextos y procedimientos en que se presenta el área y en particular la conservación, y bueno, con esto ofrecer un punto de referencia o una perspectiva que pudiera servir para futuras propuestas didácticas en torno a la integral de nivel en contextos de área o vista como área bajo la curva. Bueno, creo que hasta el momento es lo que tenemos. Nada más mencionarles que uno de los descriptores que vamos a utilizar va a ser precisamente el esquema general para la resignificación que plantea Cabañas Sánchez para desarrollar su estudio, que bueno, lo comentamos un poquito y bueno, pretendemos enriquecerlo si es posible a través del acercamiento que hemos tenido al estudio del área, con las investigaciones que se han tenido y bueno, es cuanto puedo decir hasta el momento del trabajo que estamos desarrollando. Marta, ese sería todo. Gracias, Verónica. ¿Nos escuchas? ¿Puedes participar? Ha terminado Ismael Hurtado Pereira con la presentación La noción de conservación del área para resignificar la integral definida en la educación básica en México. Un análisis bibliográfico. Es la última presentación que tenemos agendada. Muchas gracias, Marta. Una disculpa, nos perdimos la señal, pero bueno, entonces continuando daríamos inicio a lo que serían las preguntas. Si hubiese en alguna de las sedes que nos acompañan, estaríamos escuchándolos y dándole la palabra a la Universidad de Zacatecas para que responda a estas preguntas. Acá tenemos una pregunta. Tengo una pregunta para la presentación de Joan Sebastián. Las actividades que presenta ¿ya me escuchan? Sí. La pregunta es, ¿de qué forma se aplican las actividades y la disposición es autodidacta o cómo es? Es un software, es un programa hecho en computadora que va a traer una ambientación gráfica, una ambientación tabular y va a traer una serie de cuestionamientos en torno a unas bueno, las actividades estamos pensándolas en base a una epistemología. Vamos a crear, dependiendo de un fenómeno, vamos a analizar o hacer una epistemología y luego crear una situación en torno a esa epistemología. Sí entiendo que plantea preguntas con respecto a eso, con respecto a lo que presenta en el software, pero a lo que me refiero allá, ¿cuál es el papel del docente con el software, ¿no? En conjunto con el software? Sí, pues el docente va a estar a cargo de impartir la clase y él de cierta manera va a ir guiando el desarrollo de las actividades, dejando un poco que ellos trabajen por su cuenta, pero tomando la batuta él para que no se le salga de control la situación. Entonces, es que en el sentido que se plantea es que los estudiantes argumenten de las gráficas y puedan tratar de decir algo con respecto a los comportamientos de las funciones por su cuenta, pero el docente va a estar a cargo de estar controlando la situación para que no se les quede como en algo divulgativo nada más, como que se interactúen con el software y ya ahí se quede, sino él va a hacer una serie de cuestionamientos, va a hacer una organización en equipos para que compartan ideas, precisamente cuando entran a las nociones de comportamiento tendencial, como tiene que identificar ciertos significados, procedimientos y demás cosas, pues los cuestionamientos van a estar en torno a eso para ver si utilizan procedimientos, para ver si están de acuerdo con las nociones de sus compañeros y en ese sentido.
¿Alguna otra pregunta de alguna de las otras sedes? Yo tengo una pregunta, pero es prácticamente la misma que la que hizo Diana. O sea, yo también quería que me explicara cómo funciona el laboratorio virtual, que fue lo que no me había quedado muy claro. Pero yo sí tengo una pregunta de eso. Ya está abierto el micrófono. Okay. Buenos días, tardes. Habla Lorena. La pregunta que tengo es en relación que si esto es algo así como autodidacta, este programa, al menos está siendo dirigido por algún tipo de preguntas para que ellos puedan saber lo que tienen que buscar, lo que tienen que mirar, lo que tienen que observar, lo que tienen que argumentar. O sea, tendría que ser una serie de preguntas para que el joven pueda dirigirse hacia un objetivo. ¿Está esto planteado dentro de ese programa? Sí, de hecho, era parte de lo que comentaba hace unos momentos. El profesor es el que está a cargo de realizar los cuestionamientos en torno a la situación para orientarlos, para que ellos den argumentos de comportamiento potencial de funciones. E incluso en el software, como parte antes del diseño de la situación, pues va a ir ahí unos cuestionamientos que ya el profesor va a incluir al software. Entonces va a ir una complementación por parte del profesor para enriquecer la actividad en el software. Muy bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta que quieran plantear? Gracias, Marta, y gracias a todos los que nos están siguiendo mediante la plataforma. Yo no pude entrar, pero a través de César hemos estado dando seguimiento a los comentarios que han surgido. Y bueno, creo que sí sería pertinente continuar. Nosotros nos perdimos en algún momento también, pero creo que fue simultáneo, entonces creo que por acá había una pregunta que querían plantear los chicos, mientras los demás, si tienen alguna otra, la pueden plantear mediante la plataforma o bien directamente por videoconferencia o Scopia. Perdón, ¿siguen con preguntas hacia Joan Sebastián? Pero no te conectas. Donde tú quieras, hacia quien quieras. Ah, claro. Sí, va a ser para Joan Sebastián en cuanto a, retomando un poquito las inquietudes que teníamos aquí en cuanto al papel del profesor. Y bueno, entiendo que se pretende observar cómo se genera y cómo se va validando el conocimiento a través de esta actividad. La pregunta más que nada va enfocada en cuanto a cómo se va a evaluar o se pretende evaluar si un estudiante aprendió o se logró el objetivo, si es justamente durante observar el proceso, durante la actividad, o se tendrá algún tipo de examen o algún tipo de otra forma de evaluar si se aprendió o se llegó al objetivo de la actividad. Porque entiendo que, bueno, se pretende básicamente observar cómo se va validando, cómo se va generando el proceso durante el desarrollo de la actividad. Gracias. Pues va a haber dos etapas. Una sería en el transcurso del desarrollo de la actividad con el software, donde el profesor va a hacer ciertos cuestionamientos, y la otra sería posterior. En el software va a haber la posibilidad de que ellos den sus argumentaciones. Entonces, con base a las respuestas se va a hacer un análisis y se va a determinar si ellos tuvieron una comprensión acerca de la función y el uso que le dieron a las gráficas para entender el concepto de función. Entonces, a raíz de las respuestas que den en esos cuestionamientos por escrito, porque va a dar la posibilidad de que ahí las registren, se va a hacer un análisis posterior para ver si hubo deficiencias o se logró lo que se esperaba. Sí, gracias. Damos paso a alguna sede que desee plantear alguna pregunta. Yo tengo una pregunta. A mí me parece, bueno, para empezar, creo que es un muy buen ejercicio el hecho de que estemos aquí presenciando los trabajos de diferentes estudiantes, quienes han hecho un esfuerzo muy grande en resumir en 15 minutos o 20 minutos un trabajo de tesis que estoy segura que les costó bastante.
poder decir lo básico y lo fundamental en tan poco tiempo. Y en este sentido, pues es una felicitación primero a todos los estudiantes, a quienes participaron la ocasión en el encuentro pasado y ahora en este encuentro, por darse esa oportunidad de resumir en estos breves minutos, lo cual pues da lugar a que nos queden muchas inquietudes, muchas preguntas con respecto a las presentaciones. Una de ellas, que estuve observando, había un esquema en la presentación de Jaime donde separaba modelación de graficación y tecnología. Y yo me preguntaba, ¿por qué está separando estos tres aspectos? Y bueno, le doy la palabra para que nos explique un poco. Ok, sí, inicialmente pues la separación es porque se van incorporando como elementos que van a reforzar a la propuesta. Si se fijan en el esquema, al final se contempla ya todo integrado. Esos elementos vamos a estar interactuando con esos elementos para tratar de proponer, ahora sí que la situación de modelación específica para que el alumno de alguna manera pueda experimentar con tecnología. Entonces, sí van a estar incorporados todos de alguna manera. Nada más que los separé por la parte del estudio y ahora sí tratar de justificar el por qué se incorpora. No sé si contesté la pregunta. Y bueno, me llamó mucho la atención porque finalmente cuando uno está modelando, cuando estás resolviendo un problema, bueno, pueden surgir diferentes representaciones, desde la numérica, la gráfica, la algebraica, pero surgen de manera interrelacionadas y son los estudiantes quienes a partir de sus experiencias pasadas proponen cuál es la mejor que les permita responder a las preguntas planteadas en la situación y a partir de ello definen en un momento dado si ya respondieron a la pregunta desde su propia representación, digamos, que utilicen, y cada una de estas representaciones pues da una perspectiva distinta de la problemática que se está resolviendo, ¿no? En ese sentido, bueno, y aprovechando que estaban hablando mucho de la graficación, pues creo que las gráficas nos da una forma, nos muestra una manera de apreciar un concepto matemático, pero es solamente como una ventanita, ¿no?, para observar y apreciar el objeto. La parte numérica es también importante y la parte algebraica también. Entonces iba en ese sentido mi pregunta, porque los vi como un poco aislados. Ajá. No, inclusive nosotros pensamos partir de cuestiones gráficas, precisamente de tratar de generar, o que el alumno genere los argumentos gráficos. Sí, se va a dar esa interacción entre distintos sistemas de representación eventualmente. Y ya veremos a ver cuáles serían los más adecuados, dependiendo también de la situación de modelación que se dice, del problema que se dice. No sé si hay alguna otra pregunta en las sedes. ¿Alguien acá? Adelante. Buenas tardes. De nuevo, Lorena. Mi pregunta es para... Perdón que interrumpa. Carlos Villanueva, ¿me ayudas a cerrar tu micrófono, por favor? Gracias. Recuerden cerrar sus micrófonos, por favor. Gracias. Mi pregunta es para Edith Tiscareno. Ajá. Ella hablaba en su exposición acerca de REI y por lo que vemos aquí dice que es un dispositivo didáctico que consiste en la construcción de modelos matemáticos. Me gustaría que hablara un poquito más acerca de ese dispositivo didáctico. Ok. Bueno, los recorridos de estudio e investigación se plantean como dispositivos didácticos. Mencionaba que tienen como fondo un modelo epistemológico de referencia, es decir, que van a estar planteadas qué praxeologías son necesarias para llegar a construir nuestro conocimiento. Entonces el recorrido va a estar guiado por medio de este modelo y vamos a partir de una cuestión problemática de la cual los estudiantes van a estar dando solución y se van a estar generando
las praxeologías que están dentro del modelo epistemológico de referencia ya tomadas como hipótesis. Entonces, a partir de esta cuestión generatriz se le va a ir dando respuesta y van a surgir nuevas cuestiones de las cuales se va a dar respuesta y van a ir surgiendo praxeologías a niveles más altos. No sé si con esto contesto su pregunta. Bueno, de alguna manera sí, no sé si es muy similar a lo que se menciona como modelos y modelación por Lesch. ¿Es similar a esto? De hecho, desde la teoría antropológica de lo didáctico, deja de verse como algo separado, no se está considerando de la misma forma. Entonces, desde la TAD, la modelización, pues es una actividad que puede identificarse como un proceso integrado y articulado de ampliaciones sucesivas de organizaciones matemáticas. Entonces, aquí no se está viendo solamente como la modelación en un fin, ¿cómo puedo decirlo? O sea, en sí mismo como modelar, ni como una herramienta para llevar a cabo algunos procesos matemáticos, sino se está tomando como conjunto de ambos. De hecho, desde la TAD, toda actividad matemática se considera como actividad de modelación matemática. Ok, donde ustedes ven, por ejemplo, patrones y generalizan y llegan a la ecuación, a la fórmula. No. Es que está todo denominado en términos de praxeologías. Entonces, describimos todo en términos de técnicas, tareas, tecnologías y teorías. Entonces, todo lo vamos a ir describiendo así, desde los dos niveles que manejamos en praxeologías, que es el saber hacer y el saber en sí mismo. Muy bien, gracias. Por nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra sede que desee preguntar? Pues si no hubiese ninguna otra pregunta, a nombre del doctor René Luna García de la Comunidad de Matemáticas, podríamos ya dar por terminada la sesión. Y queda la invitación para cada una de las personas participantes. Verónica, perdón, pero en la plataforma, a través del espacio de colaboración de la comunidad, tienen un mensaje. Gabriela Gutiérrez Hernández dice que no se olviden de los otros estilos de aprendizaje. Finalmente, la graficación u otro similar atiende predominantemente al estilo visual, desde el enfoque del PNL, por ejemplo. No sé si se deba de hacer algún comentario al respecto o si tú puedes entrar y darle respuesta directamente en el chat. Dejaría la pregunta abierta para los estudiantes, creo, que ellos pudieran comentar al respecto, los participantes. Sí, pero no entendí la última parte sobre el enfoque de quién. ¿No las puedes repetir, Marta, por favor? Si quieren, repito. Claro, en realidad no veo que sea una pregunta, entiendo que es un comentario. No se olviden de los otros estilos de aprendizaje. Finalmente, la graficación u otros similares predominantemente al estilo visual, desde el enfoque del PNL, por ejemplo.
No alcancé a escuchar. No alcancé a escuchar, es que hay varios micrófonos abiertos. Sí, pero... yo les pido de favor que cierres tu micrófono. Fernando, por favor, ¿nos ayudas a cerrar tu micrófono? Voy a repetir la pregunta, es que no alcancé a escuchar. Claro que sí, es un comentario. Ok, un comentario. No se olviden de los otros estilos de aprendizaje. Finalmente, la graficación u otro similar atiende predominantemente al estilo visual, desde el enfoque del PNL, por ejemplo. Y otro comentario, e inclusive el modelo educativo actual en competencias. Sí, desde luego, que existen otros enfoques, ¿no? Aparte de la graficación. Y quiero aprovechar el momento para mencionar que aquí la maestría en Zacatecas es profesionalizante. Son profesores en ejercicio, la mayoría. Y lo que están haciendo ahorita, por el caso de Joam, él intenta hacer un programa, o sea, tiene conocimiento de programación y intenta meter una situación de transformación de funciones. Él problematiza la idea de función, que en estudiantes de bachillerato, en el nivel que está ahorita él haciendo el trabajo de tesis, hay ciertas problemáticas a esas lecturas gráficas, ¿no? Lo intenta relacionar con un laboratorio virtual a través de una modelación de algún fenómeno físico. En el caso igual de Jaime, intenta en el nivel bachillerato llevar la idea de comprender la derivada mediante una línea de investigación que es el pensamiento y lenguaje variacional, donde le apuesta a la idea de predecir por medio de uso de gráficas, por medio de modelación, implementando la tecnología, ¿no? El caso de Edith, la pregunta de la modelización, en la teoría de la TAT tiene dos elementos, que es la praxis, que es las técnicas que usa un estudiante a determinada tarea, y justificar esa técnica es el saber, que es lo que llaman la tecnología y la teoría. ¿Por qué hace esas técnicas y por qué realiza de esa manera esas técnicas, ¿no? Todo ese proceso se le llama praxeología y en ese sentido se le llama modelización. Esa modela el conocimiento del estudiante, cómo desarrolla esas técnicas y justificar por qué desarrolla esas técnicas, ¿no? Entonces un poco es la idea que está llevando ella a través de un rey. Y un rey es como un estudiante organiza diversas tareas y técnicas, diversas praxeologías y articular todas ellas en algo que se ha llamado un recorrido de estudio, de investigación, ¿no? Ese es el dispositivo del que habla, no es tanto un instrumento así tecnológico, es un dispositivo que es analizar las praxeologías y ese analizar y articular es un proceso de modelización desde la perspectiva de la TAT. Y en el caso de Ismael, que pues lamentablemente su presentación tuvo algunos problemas, él está intentando enseñar el área bajo una idea, un concepto que se llama conservación del área. Hay diversos trabajos que hablan de ello, pero la idea de conservar, esa es como la hipótesis, la idea de conservar puede anteceder un poco a comprender la integral definida, ¿no? Entonces hace un análisis con esta idea desde los libros de básico hasta, secundaria, bachillerato, y trata de ver cómo esta idea de conservar está inmersa en el discurso matemático escolar, que son los libros. Ese es un poco, grosso modo, los trabajos que se intentan explicar. Yo agradezco a ellos tratarlo de hacer en 15 minutos, y agradeciendo al CUDI que nos haya dado la oportunidad de expresar estas investigaciones que todavía están en proceso, o sea, todavía falta gran parte de ello, pero agradezco mucho la atención y las preguntas y las observaciones que nos hacen al respecto. Si hubiese alguna otra pregunta, algún comentario también se vale, alguna sugerencia. Pues parece que ya no hay más comentarios, no hay más preguntas. Entonces, si no hay ningún comentario, ninguna pregunta,
Marta, ahora sí damos por cerrada la sesión. Gracias, Verónica. Damos por cerrada la sesión. Les recuerdo que el video se va a tener que editar, por supuesto, por el momento en que nos desconectemos, pero lo van a encontrar disponible en el espacio de colaboración o en la página de CUDI por si quieren consultarlo. Por cierto, me faltó la última presentación, Ismael, justamente el que tuvo problemas para proyectarla. Por favor, si me la envían, yo se los agradezco para que puedan consultarla los interesados. Ok, gracias. Sí. Pues muchas gracias. Adelante. Bueno, gracias a todos. Queda abierta la invitación para que los que gusten participar, ya sea de los que están dentro de la plataforma en Scopia, mediante BC, si desean participar con alguna ponencia en relación a estos temas de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, CUDI sigue siendo la invitación abierta para cada uno de ustedes. Y bueno, creo pueden comunicarse ya sea directamente a CUDI con el doctor René Luna García, cuyo correo aparece en línea. Muchísimas gracias a todos y fue un gusto poder compartir este espacio de discusión y reflexión. Vero, muchísimas gracias. Te pido por favor si puedes ingresar a la plataforma y dar algunas preguntas en el chat. También a la Universidad Autónoma de Zacatecas siguen dejando preguntas. Sin embargo, no tengo yo la capacidad para responderlas. Por favor, les pido a ustedes que son los expertos, ingresen y den respuesta, por favor. Gracias, Marta. Es que yo ya Pues si puedes. Si yo no tengo acceso a la plataforma, por eso no he podido ver sus preguntas. Disculpa. Los invito a registrarse. En la página de CUDI está iniciar sesión o registrarse y dar de alta el espacio de matemáticas o hacerlo de su pertenencia. Sí, muchas gracias. Yo ya estoy registrada, pero hoy no pude entrar. Pues gracias, Vero. Lo dejamos hasta aquí. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Saludos. Gracias. Adiós. Adiós. Hasta luego, Eduardo. Hasta luego, Vero. Gracias. Sí, hasta luego.